Gracias por detenerte a escuchar este sermón. Antes de comenzar, ¿podrías tomarte un momento para darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal? Esto le ayuda a YouTube a compartir este video con más personas que necesitan oír la palabra de Dios, como tú y yo. Apreciamos mucho que te tomes el tiempo de hacerlo. Gracias. También, por favor, échale un vistazo a la descripción del video para un enlace y ver toda nuestra playlist de sermones en español. Nuevamente, muchas gracias y que Dios te bendiga. Sermón del domingo 30 de julio del año 2023 de la Iglesia Luterana Cristo, nuestro Redentor, basado en el texto de Romanos capítulo 8. A ti clamo, Señor, desde el fondo de mi angustia. Escucha, Señor, mi voz, que no se cierren tus oídos al clamor de mi súplica. Hermanos y hermanas en Cristo, no sé si alguien se los ha dicho antes alguna vez, pero son adoptados por Dios, eso es. Y en la carta de Pablo a los cristianos en Roma, Pablo explica por qué y cómo es que sucedió esa adopción. Es posible que hayas leído Romanos antes y te hayas preguntado por qué esta carta es tan larga y tan detallada. Para empezar, Pablo nunca había estado en Roma y no sabía siquiera si iba a tener la oportunidad de visitar a los cristianos que vivían ahí. Así que se aseguró de ser muy minucioso en lo que escribió. En su carta, Pablo explica la adopción del cristiano, una adopción hecha posible por la sangre de Jesús. Pero ¿cuál es la prueba de que esa adopción tuvo lugar? Hermanos y hermanas, la prueba es esta. El Espíritu Santo vive ahora en nosotros. El mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes. Y si Él vive en ustedes, eso significa que ustedes también resucitarán de entre los muertos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da vida. Y mientras vivamos en esta tierra, el Espíritu Santo nos reafirma que somos hijos e hijas de Dios, y el Espíritu Santo también fija nuestra mirada en la herencia que hemos de recibir. Pero antes de que Pablo explique por qué tenemos el Espíritu Santo y lo que hace el Espíritu Santo por nosotros, primero nos explica el concepto de cómo es que Dios nos declara justos. Ser justo significa ser moralmente bueno y ser inocente. Pablo dice que cuando Dios miró al mundo vio que no había nadie bueno, nadie que pudiera ser inocente ante su ley perfecta. Entonces Dios hizo algo al respecto. Reveló su propia justicia en el rostro de Cristo, una justicia que nos es dada gratuitamente. Es dada a los que creen y que son declarados inocentes no por sus propias obras, sino por Jesús, que fue justo en lugar nuestro. Pablo usa el ejemplo de Abraham, que fue declarado justo solo por la fe y no por sus propios méritos. Cuando Dios le dijo a Abraham que enviaría al Salvador a través de su descendencia, Abraham creyó la promesa de Dios y le fue contada su fe por justicia. Por esta misma justicia tenemos paz con Dios por medio de Jesús, porque por medio de Él, Dios restableció su relación con nosotros. Nosotros, que una vez estuvimos muertos para Él, hemos sido vivificados. Dios realizó todo esto porque nos ama, y la prueba de su amor es que envió al Espíritu Santo a vivir en nuestro corazón. San Pablo nos lo explica así en Romanos 8:11: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Así que estamos en deuda con el Espíritu Santo. Vivimos para Él, no para nosotros mismos. Tú y yo no vivimos como vivíamos cuando éramos esclavos. Verás, en un tiempo, tú y yo éramos esclavos de nuestra carne, esclavos del pecado.
Estábamos atrapados por nuestros deseos y no importaba cuánto lo intentáramos, no teníamos poder para decir no a las demandas de nuestra carne. Estábamos atrapados, esperando nuestro juicio que nos llevaría al único lugar posible, al infierno. Pero ya no esperamos esa sentencia. Entonces, ¿por qué actuamos a menudo como si siguiéramos encadenados al muro de la condenación? Quizá te preguntes, ¿a qué te refieres? ¿A qué se está refiriendo? Hermanos y hermanas en Cristo, cada vez que seguimos los deseos de nuestra carne en lugar del Espíritu Santo, nos reesclavizamos al pecado. Incluso Jesús dice en el Evangelio de Juan, de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado esclavo es del pecado. Vivir de acuerdo con la carne es decirle sí a cada sugerencia que la carne nos lanza. Y esto no es cosa pequeña. Debemos estar conscientes, debemos estar preocupados porque hacer lo que la carne nos pide nos lleva a la muerte. Pero no tenemos que vivir atemorizados porque Jesús arrancó nuestras cadenas de esclavitud. Verás, un esclavo tiene miedo del dueño de la casa, pero tú no. Nuestra condición de esclavos ha sido abolida y en su lugar se nos ha concedido el título de hijos e hijas. Y el Espíritu guía a los que son llamados hijos de Dios. El Espíritu sabe que vivir como hijos e hijas de Dios en este mundo pecador no es tarea fácil, pero el Espíritu Santo nos da los medios para luchar contra la carne y matarla diariamente. Él nos da su palabra para que la leamos y meditemos en ella, y a través de ella fortalece nuestro vínculo con nuestro Salvador. Fortalecidos por su palabra podemos decirle no al pecado y sí a vivir como Dios nos ha llamado a vivir. Del mismo modo, el Espíritu Santo, a través de su palabra nos confirma que somos hijos de Dios comprados con la sangre de Cristo. Cuando un hijo o hija tiene un buen padre, no teme acercarse a él, sino que corre hacia él en busca de protección. Como hijos adoptivos, eso es lo que hacemos. Como dice Pablo, clamamos a Dios, Abba Padre. Él nos da la confianza para acercarnos a nuestro Padre bondadoso en oración. Por eso recurrimos a Él para todo. No existe otro Padre igual. ¿Quién más fue capaz de entregar a su único Hijo para adoptarnos a nosotros como hijos suyos? El Espíritu Santo nos reafirma que somos hijos de Dios. Pero eso no es todo. El Espíritu Santo fija nuestra mirada en la herencia que hemos de recibir. Recordemos que Jesús dio su vida para que nosotros pudiéramos tener vida. Él renunció a todo para que nosotros pudiéramos tenerlo todo. Jesús no solo te hizo hermano o hermana suya, también nos hizo coherederos con Él. Y nuestra herencia no es dinero o una casa o alguna otra cosa material que no perdura. Nuestra herencia es el cielo, el lugar donde vive Dios, donde hay perfección, donde hay paz. Recordemos, estamos unidos a Jesús por el Espíritu, de modo que lo que a Él se le ha dado, a nosotros se nos dará también. Esto significa que seremos glorificados tal como Él lo fue, con un cuerpo nuevo, no susceptible al pecado. Pablo también nos deja claro que así como anticipamos la participación en la gloria de Cristo, también compartiremos de sus sufrimientos. Sabemos que la vida no es fácil y nunca será fácil para nosotros, porque el cielo es nuestro hogar, no este lugar, no este mundo. Hermanos y hermanas, en este mundo padeceremos mucho. El mundo será injusto con nosotros. En sus lugares de empleo puede que sean uno de los pocos empleados que trabaja duro y se preocupa por sacar adelante el trabajo, pero puede ser que su jefe nunca se da cuenta ni lo aprecia. O tal vez tus compañeros de trabajo o de clase te ridiculicen porque crees lo que dice la Biblia. O quizás luchas contra una tentación en específico y estás cansado o cansada de tener que estar luchando continuamente. Tal vez tienes una enfermedad o discapacidad que te hace la vida incómoda. No puedes hacer las cosas que solías hacer, no puedes ver a la gente que solías ver y no puedes ir a los lugares donde solías ir. Tal vez tienes un ser querido que está en el hospital y te sientes impotente. Tal vez has perdido a alguien cercano y el dolor es real. Pero por muy doloroso que sea,
Tu sufrimiento terrenal es pequeño comparado con la magnitud de tu herencia. Puede que hoy estés sufriendo, pero no es nada comparado con la gloria que Jesús te dará mañana. Ni siquiera hay palabras para describirla. Como ves, Jesús no describe cada detalle de tu herencia, pero sí sé una cosa: en el cielo, la muerte y el sufrimiento no existen más. El Señor Jesús nos dice en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Los que están unidos a Jesús por el Espíritu Santo resucitarán. El sufrimiento y la muerte tienen final, pero nuestra herencia es eterna. El Espíritu Santo fija nuestra mirada en la herencia que hemos de recibir. Con esto en mente, podemos afrontar el dolor y el sufrimiento cuando se nos presenten, porque son pequeños en comparación con nuestra herencia. Resulta que no somos los únicos que anhelamos la gloria venidera. Pablo dice que toda la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. Hermanos y hermanas, nosotros somos esos hijos y nos espera nuestra gloriosa manifestación victoriosa. Esta gloria es nuestra porque el Espíritu Santo vive en nosotros, confirmándonos como hijos de Dios y fijando nuestros ojos en la herencia venidera. Con su palabra nos hace aptos para luchar contra la carne e intrépidos ante el sufrimiento. Mientras tanto, esperamos la gloria venidera. Que el Señor de paz mismo les dé paz siempre y en toda circunstancia. Amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.